Podemos iniciar. Buenas tardes a todos, bienvenidos al tercer ciclo virtual de charlas arqueológicas PUC. Este es un evento que lo realizan los estudiantes de la Facultad de Arqueología con el fin de abrir espacios de participación estudiantil en cuanto a la difusión de contenido académico. Asimismo, agradecemos a la especialidad de Arqueología y la Facultad de Letras y Ciencias Humanas por brindarnos este espacio como lo es esta plataforma virtual para desarrollar este tipo de eventos, además de apoyarnos con su difusión. La temática durante todo el mes de octubre es sobre arqueología de género y el día de hoy contamos con la presencia de una gran ponente que nos presentará el tema de cómo los feminismos se incorporan a la arqueología peruana. Sin más que agregar, quiero darles la bienvenida a nuestra ponente, la magíster Carito Tavera Medina. Carito Tavera Medina es profesora invitada del Departamento de Arqueología de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco. Actualmente es codirectora del programa arqueológico Chicama, lidera el equipo de la Red de Mujeres en Arqueología Peruana, es coeditora de los libros Mujeres del Pasado y del Presente, una visión desde la arqueología peruana, la primera propuesta editorial planteada desde la arqueología peruana que aborda de forma metodológica y teórica la problemática del género como categoría de análisis. Bienvenida. Buenas tardes con todos y con todas. Disculpen por la voz. Quería agradecerle a Charlas Arqueológicas PUC por la invitación, por generar el espacio de discusión y de apertura para un tema como es la arqueología de género o las arqueologías con género, siendo un tema tan importante y trascendente para nuestra sociedad y nuestra comunidad arqueológica. Muchas gracias. Voy a comenzar a compartir pantalla. Listo. Muy bien. Antes de comenzar, la ponencia quería hacer una reflexión de por qué considero que una ponencia como esta y un ciclo de conferencias como la que nos han planteado los y las organizadoras de este espacio son necesarios. A lo largo de lo que ha transcurrido esta semana, se anunció este ciclo de conferencias de todo el mes de octubre. Y cuando salió el título de mi presentación, vi que generó ciertas incomodidades y comentarios por parte de algunos usuarios de las redes sociales. Y justamente estos comentarios no son la primera vez que se generan cuando se ve la luz una ponencia que contiene la palabra feminismo, las palabras LGTBIQ, las palabras queer, o el concepto de género vinculado a la arqueología. Ya el año pasado, si no recuerdo mal, mi colega, la arqueóloga, una otra arqueóloga que presentó una ponencia sobre arqueología queer, tuvo la misma situación, y considero que justamente este tipo de situaciones demuestran que son necesarias, un momento por favor, son necesarias las ponencias que aborden temáticas en torno a los estudios de género, porque nos hacen reflexionar en torno a la diversidad de nuestra comunidad y en torno a la diversidad del pasado histórico del Perú prehispánico o de las sociedades del pasado. Considero entonces que esta ponencia, más que decirles una forma de cómo hacer arqueología, es una ponencia que nos propone reflexionar en torno a nuestras diversidades, tanto interpretativas como diversidades teóricas dentro de las arqueologías en nuestro país. Bien, la ponencia de hoy se titula de cómo los feminismos incorporaron a la arqueología peruana. Y el título nació a través de una discusión que tuve los primeros días de las excavaciones en el pueblo de Garrafón con parte de mi equipo de excavación cuando recibí la invitación. Decía, ¿cómo podría yo aportar a un ciclo de conferencias que aborde el estudio del género? ¿Cómo sería esto posible? Y justamente esta ponencia lo que busca es generar un pequeño recuento de cómo las mujeres como categoría de análisis histórico y el género
se han ido incorporando a la propuesta interpretativa de la arqueología peruana. Una arqueología que tiene ya más de 120 años de existencia histórica y que no ha tenido siempre los mismos tenores ni las mismas interpretaciones en torno al registro arqueológico. Pero la pregunta para comenzar esta ponencia es: ¿qué es el feminismo? ¿Y por qué pongo el feminismo entre comillas? Porque debemos comprender que el feminismo no es uno, sino son los feminismos, y esto se refleja claramente en el proceso histórico que ha tenido los feminismos en torno a sus luchas sociales, pero también en torno a sus cambios teóricos como propuesta interpretativa e histórica dentro de las corrientes como son la antropología o la arqueología. Los feminismos se enuncian desde una perspectiva tanto de la lucha por el voto por parte de las mujeres europeas en Inglaterra, hasta una lucha actual por parte de lo que se denomina la cuarta ola feminista en Latinoamérica en torno a derechos sexuales o reproductivos. Pero ¿cómo esto podría estar vinculado a una teoría arqueológica? ¿Qué tanto impacto esto podría tener? Pues vamos a darnos cuenta, o vamos a ir viendo en torno a la bibliografía antropológica, sociológica, histórica, que el feminismo no es solamente una corriente política, sino también una corriente teórica, la cual se retroalimenta entre sí tanto desde la perspectiva política y tiene un reflejo en lo que escribe a nivel teórico. Es decir, es una teoría que constantemente está creciendo debido a que va identificando nuevas problemáticas en torno al concepto del género. Concepto que está vinculado preferentemente, o se le vinculó preferentemente a la imagen de la mujer, porque cuando hablamos de feminismo o teorías feministas, siempre hablamos de la idea de reconstruir la historia de las mujeres. Pues actualmente cuando hablamos de feminismos o de teorías vinculadas al género, ya no solo hablamos de las mujeres, sino también podemos estar hablando de la forma como las masculinidades se construyen, o la forma cómo se dan la división de sexual del trabajo, o la forma como los mismos estados repercuten en la idiosincrasia de nuestras sociedades al crear ciertos idearios de lo que es o no es ser un individuo con determinado género dentro de nuestra sociedad. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de los feminismos. Los feminismos van a ir desde la perspectiva occidental, de lo que hace referencia al viejo continente en Europa, hasta los feminismos indígenas actuales vinculados a la decolonización del saber, o los feminismos que no se denominan feminismos, encabezados por mujeres indígenas en la actualidad de nuestro país, quienes se niegan rotundamente a hablar de feminismos, pero que van de la mano o comparten luchas con otras mujeres citadinas que sí se enuncian como feministas. Entonces, he allí por qué les digo que el feminismo es una teoría en constante crecimiento, porque cada vez, de acuerdo al enunciamiento o a la identificación de nuevas problemáticas, la perspectiva se va enriqueciendo y nutriendo de nuevos conceptos. Bien, solamente para hacer, como vemos, una pincelada, un concepto que se habla desde Latinoamérica por feministas como Lugones, es el llamado patriarcado de alto impacto y el patriarcado de bajo impacto, que es una teoría que hasta el momento no se ha discutido en la arqueología peruana, pero que nos habla de un sistema de enunciación al interior de las sociedades, de cómo el patriarcado, un concepto que siempre está relacionado al feminismo, se podría rastrear en relación a las sociedades prehispánicas o a las sociedades del pasado. Lugones, una feminista argentina, nos hablaba de esta teoría ya a fines de los 90, inicios de los 2000. Hasta el momento no hemos hecho este salto para poder comprobar si su propuesta funciona en el registro arqueológico o no, pero lo dejo aquí como una pincelada para tomar en consideración cuán poco se ha considerado esta teoría dentro de lo que es la arqueología peruana. Continuamos. Entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que se me había adelantado, lo que les planteo a continuación
es hacer un pequeño recuento en torno a la producción editorial, las reflexiones que han habido en torno al papel de las mujeres como agentes sociales desde la perspectiva de la arqueología o desde la perspectiva de las mujeres prehispánicas. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Se ha hablado de ellas? ¿No se ha hablado de ellas? ¿Cuáles han sido los enfoques que han existido? Pues bien, comencemos. Uno de los primeros libros en los cuales se habla de las mujeres del Perú prehispánico va a ser el que fue escrito por Rebeca Carreón Cachot y se tituló El culto al agua en el antiguo Perú. Bien, este libro, escrito por una de las pioneras de la arqueología peruana, da uno de los primeros ingresos a cómo ella entiende a las mujeres o las ve expresadas en el registro tanto de la cerámica prehispánica como desde un conocimiento también desde los documentos etnohistóricos. Posteriormente a su libro va a haber un hiato, un silencio en torno a esta temática, y vamos a tener a María Rostorovsky, quien nos va a traer estos dos libros, bueno, ya uno de ellos editado por el grupo editorial del IEP, que son sus obras completas, que hablan sobre las mujeres y el poder en los Andes coloniales. Uno va a ser sobre doña Francisca Pizarro y el otro va a ser una compilación de artículos que va a tener sobre el tema de género, y sobre todo en el de ensayos vamos a tener este artículo icónico de ella sobre mujeres en el mundo prehispánico. Bien. Posteriormente, ya en la década de los 80, vamos a tener a la historiadora Sara Beatriz Guardia, quien va a publicar la primera edición de su libro titulado Mujeres Peruanas, el otro lado de la historia, en 1985. Y este libro es particularmente interesante porque ha tenido 6 ediciones, y la última edición fue la sexta, y salió, acá tengo el libro justamente, salió el 2021, el año pasado. Y en esta última edición se puede observar cómo ella, desde la perspectiva de historiadora, hace el análisis de las mujeres del mundo prehispánico halladas en excavaciones, como las sacerdotisas de Chornancab, las sacerdotisas de San José de Moro, las mujeres en Chachapoyas, entre otras. ¿Bien? Entonces, vamos a ver que ya desde un momento inicial con mujeres como Rostorovsky, y luego seguidas por Sara Beatriz Guardia, vamos a tener una entrada a buscar la historia de estas mujeres en el mundo prehispánico. Y como Sara Beatriz Guardia lo anuncia en otro libro que posteriormente publica, ¿no? Es una lucha por construir estas historias. Posterior al libro de Sara Beatriz Guardia vamos a encontrar el libro de Francisco Hernández Astete, La mujer en el Tahuantinsuyo, que también va a tener una perspectiva bastante histórica y se va a remontar a usar fuentes coloniales. Bien, en cuanto a lo que se va a titular Mujer, Poder y Alimentación en el Antiguo Perú, publicado por Marisa Villavicencio en 2017, se va a volver a hacer este ejercicio de ver cómo cómo se ha ido incorporando la figura de la mujer en el mundo prehispánico, pero uniendo tanto la perspectiva de su figura dentro del hogar como desde una perspectiva desde las élites. Ahora, ¿qué caracteriza o qué vincula a toda esta producción mencionada previamente, incluyendo esta última, que es la más actualizada, publicada en 2016 y editada por Claudia Rosas Lauro, titulada Género y Mujeres en la Historia del Perú, del hogar al espacio público, en el cual el primer capítulo va a ser autorado por la arqueóloga Sofía Chacaltana. Vamos a darnos cuenta que justamente todos estos libros van a venir de sobremanera de un enfoque histórico, de un enfoque etnohistórico, y no vamos a contar precisamente con fuentes arqueológicas como el punto de enunciación. Bien, y esto es algo que incluso Chacaltana menciona en su artículo. Y alguien que hace esa misma reflexión un poco tiempo atrás va a ser Patricia Pratska en su libro Mujer, Poder y Riqueza. Ella menciona cómo los estudios previos vinculados al género y a las mujeres en el mundo prehispánico están
sobreenfocados de manera bastante tajante en estudios etnohistóricos e históricos. ¿Bien? Entonces, ya desde este punto tenemos una primera problemática que se afronta con estas publicaciones o estos enunciamientos. Esto no significa que las publicaciones mencionadas no reflejen una realidad histórica concordante o que no nos abran nuevas puertas de investigación. Son una perspectiva distinta y que puede ser más bien complementada a través del registro arqueológico. Entonces la pregunta cae de sobremanera, ¿cómo es que empieza la arqueología a abordar esta temática? Pues bien, la primera manera o el primer momento en que la arqueología a nivel global empieza a hablar de las mujeres y hablar de género desde el registro arqueológico va a ser con este famoso libro titulado Gender and Archaeology, Women and Prehistory, editado por Joan Giraud y Margaret Conklin. Y va a ser aquí donde se van a... este libro fue publicado en 1991. Hay que tener en cuenta que ellas vivieron todo este embate y luchas vinculadas con la década del 70, de los 80, de movimientos sociales en Norteamérica, y obviamente el movimiento feminista impactó en sus experiencias. Entonces, todo este proceso se va a ver consolidado en este libro. En este libro vamos a ver la teoría feminista, porque aquí no se está hablando de arqueología de género solamente, sino de la teoría arqueología feminista, en la cual problemáticas de las cuales se habla desde perspectivas teóricas del feminismo empiezan a reflejarse. ¿Y de qué trato de hablar cuando hablo de teoría feminista reflejada en la arqueología? Hablamos de, por ejemplo, la idea de la división sexual del trabajo como algo preconcebido, ¿no? Como la idea de que las mujeres siempre están en los espacios domésticos y los hombres en los espacios públicos, o la idea de la mujer recolectora y el hombre cazador. Bien, de ese tipo de ideas es cuando hablamos de feminismos en la arqueología. Disculpas. Entonces, adicionalmente, en este libro vamos a ver reflejado las problemáticas que la arqueología feminista le encara a la arqueología clásica, como es la praxis profesional y la división misma que se hace en la práctica arqueológica y que está documentada dentro de nuestras diferentes academias, ¿no? En la cual las arqueólogas son preferentemente profesionales vinculadas a espacios analíticos o espacios de museos, mientras que el campo de la excavación va a ser un espacio para los varones. ¿Bien? Estas perspectivas van a ser desarrolladas en este libro y va a marcar un momento clave para lo que va a ser el desarrollo de la arqueología feminista, que, ojo, no es la única corriente que existe en torno a los estudios de género o feminismo a nivel global. Hay que considerar que justamente hablando de los feminismos, que es el concepto que traje a colación en esta charla, existen diferentes enunciaciones. Por ejemplo, tenemos toda la corriente feminista australiana, tenemos toda la corriente española digamos, de un marco mayoritariamente marxista y feminista, y vamos a tener también a las colegas francesas que van a estar mucho más vinculadas con temas de identidad, pero también con el feminismo en sí mismo, sin obviamente dejar de lado a las colegas inglesas que también van a tener su propia corriente. Entonces, esta diversidad de paletas van a ser las que se van a empezar a hacer presentes cada vez más en la arqueología a nivel global. Toda esta diversidad va a ir desarrollando bibliografía en el marco desde los 80s, en realidad donde vamos a encontrar los primeros artículos que hablan sobre temas de la praxis feminista o la necesidad de una arqueología feminista en las comunidades arqueológicas. Llega este libro y luego vamos a tener otros libros como Género y Arqueología, entre otros. ¿Bien? Ahora, Moon and Wishes
Gender Ideologies and Class in Inca and Colonial Perú, de Irene Silverblatt, es un libro clave para comprender cómo es que estos feminismos impactan en la Academia Arqueológica Peruana, o lo que en realidad yo denominaría la comunidad arqueológica peruana. Esta va a ser, digamos, una de las primeras entradas de la teoría feminista hacia la lectura de la arqueología o del registro arqueológico y del mundo prehispánico. Hay que considerar que evidentemente libros o artículos publicados por María Rostorowski o otras autoras no van a venir de la mano necesariamente del feminismo o de la teoría feminista per se. Eso no deja de lado que ellas hablaban de las mujeres en el Perú prehispánico, ¿bien? Pero ¿quién es la expositora más importante de la arqueología feminista? ¿La arqueología feminista es algo reciente en el Perú o las arqueologías feministas son algo reciente? No, no son algo reciente. Y creo que eso es algo muy importante de subrayar, porque si bien en los últimos 5 o 10 años ha habido un rebrote de la arqueología de género o las arqueologías vinculadas al feminismo, mucho antes ya se hablaba de este tema y comenzó con comenzó con el libro de Silverblatt y continuó con la arqueóloga Joan Lleró, que justamente, coincidencia, fue una de las arqueólogas que publicó en el 91 este importante libro. Joan Lleró nació en 1944 y falleció en el 2016, y su primera experiencia con los Andes centrales fue cuando excavó en 1973 en el sitio de Chanchán. Ella inicialmente no estaba formada en arqueología, estaba formada en literatura inglesa, y tras una serie de experiencias decide comenzar a formarse en arqueología. Es así que viene al Perú, tiene esta primera experiencia en Chanchán y posteriormente comienza a desarrollar un proyecto consistente y constante en torno a la sociedad Recuay. Ella va a comenzar a excavar en el sitio de Queshash y va a generar una serie de publicaciones que aquí simplemente yo he hecho unos recortes para mencionar algunas de ellas, ¿no? Todas evidentemente remarcan la figura, los temas de género, la figura femenina y temas, digamos, post-reflexión de género, como es el sexo o la representación del sexo en el mundo andino. Ella va a tratar de buscar las diferentes formas como el registro nos permite reconstruir estas actividades en torno a las mujeres y el género en el mundo andino, como por ejemplo este artículo en el cual nos habla de los festines y las mujeres, esta ideología de género en torno a las políticas de los festines en el mundo andino. Llero también va a hablar sobre cuáles son las experiencias de vida en torno a ser arqueóloga en los Andes o lo que es ser arqueóloga en sí mismo en la arqueología. ¿Bien? Entonces, toda esta paleta o toda esta paleta de conocimientos con las que ella llega busca ser plasmado en sus investigaciones en Recuay, en torno a la sociedad Recuay. Sin embargo, van a verse digamos, cortadas, frustradas, por una problemática social que ya afrontaba el país, que tiene que ver con el conflicto armado interno. Y esto va a generar que ella migre, ella deje de trabajar en los Andes centrales y se vaya a trabajar al noroeste argentino, donde finalmente concluye su carrera, lastimosamente, y fallece en 2016, ya no vuelve al Perú. ¿Bien? Pero va a ser ella uno de los principales, una de las principales figuras en torno a la arqueología feminista que va a estar aportando conocimiento a nuestra comunidad arqueológica. ¿Qué pasa después de digamos, la incursión de Lleró y que ella migra a Argentina y pasa el conflicto armado interno? ¿Qué ocurre? Y creo que es importante mencionar este impacto del conflicto armado interno porque
esto produce que muchas de las dinámicas necesarias para reflexionar en torno a una arqueología feminista se vean truncadas, ¿no? Sabemos muy bien que durante este periodo la apolitización del movimiento estudiantil y de cualquier ciencia va a ser bastante proclamada. Se va a buscar que cada vez tengamos posiciones menos políticas y no se va a ver bien, ¿no? Entonces, el feminismo por sí y la arqueología feminista va siendo dejada de lado, y más aún cuando de las pocas exponentes que teníamos deja de participar de nuestra comunidad. Después de la participación de ella, hay otra vez un vacío que es retomado alrededor del año 1991. Creo que pocas veces se habla de este libro, que se llama El hechizo de las imágenes, estatus social, género y etnicidad en la historia peruana, cuya compiladora fue Narda Enríquez. Y creo que sí, en realidad este libro es muy importante para entender cómo es que aparece nuevamente lo que ahora se va a denominar la arqueología de género. Y para la discusión en torno a qué es la diferencia entre arqueología de género y arqueología feminista, van a poder hacer una búsqueda por internet y encontrar una diversidad de artículos que justamente reflexionan en torno a la apolitización de la arqueología de género y, bueno, la politización de la arqueología feminista y el surgimiento de la arqueología de género. Y este artículo específicamente, Mujeres y Poder en la Sociedad Mochica Tardía, autorado por Castillo y Holkins, es creo yo, o considero yo, el punto de enunciación de esa arqueología de género que comienza a funcionar en los Andes peruanos, ¿no? Y para ello simplemente una lectura de este párrafo que he cortado del artículo que me parece importante considerar. Un momento, por favor. ¿Hasta qué punto será posible que la arqueología de género se convierta verdaderamente en una alternativa innovadora y creativa? Dependerá de la seriedad del trabajo en el ámbito de la arqueología de género, de la aplicación de una metodología rigurosa y de la conformación entre diferentes posiciones. Creemos que existe el serio riesgo de que esta aproximación devenga solo en una posición doctrinal y no en una postura científica. Hasta ahí me voy a quedar en la lectura, pero creo que la lectura de este párrafo enuncia claramente lo que la arqueología de género significaba y desde dónde se enunciaba. La arqueología de género está dispuesta a generar una reflexión en torno al papel de las mujeres del mundo prehispánico, pero dejando de lado la postura política, ¿no? Y eso lo hacen muy explícito ambos autores de esta corriente, que empieza a hacerse presente en el Perú debido al descubrimiento de las llamadas sacerdotisas de Moro. Bien. Pero antes de las sacerdotisas de Moro, ¿ya había habido descubrimientos de entierros de mujeres o estudios en torno a mujeres? Sí, ya había habido. Si buscamos un poco en la bibliografía arqueológica, vamos a encontrar que una de las primeras tumbas de élite excavadas y denominadas relacionadas a mujeres fue la que excavó Terence Drieder en 1978, o publicada en 1978, la que la denominaron la señora de Payas en un estudio realizado por Castro de la Mata y Velarde, ¿no? He puesto esta silueta de una mujer incógnito porque de la señora de Payas no tenemos una reconstrucción de su rostro, pero he optado por copiar esta cita en el cual Castro de la Mata y Velarde mencionan claramente cómo para Grieder al inicio fue un poco complejo definir o identificar que este entierro de élite se trataría de una mujer, ¿no? Mencionan claramente que el entierro se encontraba en muy malas condiciones, pero que lo que terminó definiendo que el entierro se trataría de una mujer fue la presencia de pirulos.
La presencia de piruros para él fue suficiente elemento indicador de que se trataría de una mujer, a pesar de que, de acuerdo a fuentes históricas, la presencia de orejeras sea algo relacionado con varones, ¿no? Y él hace presente esta incógnita en el registro arqueológico. Las arqueólogas que hicieron el análisis del ajuar determinan que se trata de una mujer por la presencia de otros elementos funerarios que ellas consideraban de marcadores suficientes para definir que esta sería una mujer, ¿no?, de élite recuay. Ella fue excavada en el 78, sin embargo, para ese momento no generó la discusión que uno esperaría. Pero si ahora se consideraría que más bien fue una de las tantas razones por las cuales Lleró termina vinculándose con el tema Recuay, porque va a encontrar en esta sociedad las imágenes y el registro necesario para poder comenzar a reconstruir desde allí una imagen de algunas mujeres del antiguo Perú. Esto obviamente es un comentario nada concluyente de por sí. Años después, vamos a tener el descubrimiento de John Reinhardt y José Antonio Chávez de la Dama de Ambato en el 95. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la Dama de Ambato y las sacerdotisas de Moro que generaron un poco más de impacto? Pues la Dama de Ambato fue una mujer sacrificada, ¿no? Hay que considerar que ella fue una capacocha y no es lo mismo que ser una mujer sacrificada en el mundo prehispánico que una sacerdotisa o una mujer con poder a la cual le hicieron un mausoleo de manera particular. A partir de este momento, a partir del 91 en adelante, va a mantenerse una producción constante de temas en torno a la arqueología de género y al papel de las sacerdotisas y las mujeres en el mundo prehispánico. Sin embargo, va a ser en el 2006 en el cual se va a marcar, digamos, este boom de las señoras y damas del mundo prehispánico. ¿Y quién lo va a marcar? Pues la llamada Dama de Cao. Con el descubrimiento de la Dama de Cao en el 2006 por el arqueólogo Regulo Franco, se comienza esta enunciación de las mujeres de élite del mundo prehispánico, seguido por la sacerdotisa de Chorlancap, excavada en el 2011 por el arqueólogo Carlos Wester, y posteriormente la excavación de la Dama de los Cuatro Tupus, allá en Ahuaca Los Ídolos, en Áspero, en el 2016. A este recuento de damas también se va a unir la dama principal del castillo de Guarmey en 2009, la dama de Pacopampa en el mismo año, y la señora de Canamarca, que fue excavada en el 2004, pero la reconstrucción facial fue presentada en el 2017. Ahora, todo este recuento de grandes damas se van a dar de la mano de la arqueología de género. Incluso cuando uno lee los importantes aportes del colega Carlos Wester, va a ser explícita esta corriente teórica y se va a hablar en su mayoría de las mujeres de las élites, ¿bien? No se va a hacer alguna comparación con las posibles variantes o experiencias de vida que pudieron tener otras mujeres en el mundo prehispánico, y en algunas ocasiones se trata de comprender cómo es que de manera, digamos, particular, las mujeres o estas mujeres llegan a tener presencia en las élites, ¿no? Cómo es que una mujer en el mundo prehispánico dominado mayoritariamente por figuras masculinas llega a hacerse del poder, ¿no? Y esta va a ser una constante que va a generar discusión o, digamos, enrarecimiento, por decirlo menos, entre los colegas que excavan estas tumbas y que van a tomarlo como un tema excepcional, ¿no? Adicionalmente, se van a decidir llamarlas damas o sacerdotisas, ¿no? Y se les va a vincular mucho más con el poder religioso que con el poder secular, cosa que no ocurre con el señor de Zipán, por ejemplo, ¿no? Y esta va a ser la constante dicotomía. Ahora, en el año 2020 se marca un momento bastante interesante e importante en torno a la interpretación arqueológica sobre el papel de las mujeres, y es aquí donde nuevamente la teoría feminista se hace presente. Con este artículo publicado en Science Advance,
en investigación encabezada por Randall Haas y su equipo, que se titula Female Hunters of the Early Americas. En este artículo, expresamente, el arqueólogo y su equipo hacen hincapié en cómo este estudio da por los suelos la famosa hipótesis del hombre cazador, ¿no? Y demuestran que era posible tener a mujeres realizando las mismas actividades de aporte económico en las sociedades de cazadores-recolectores o en las primeras sociedades que ocuparon el continente americano. Y es en este momento en que nuevamente se retoman temas prioritarios para la arqueología feminista. Es por eso que, reitero, es necesario hablar de los feminismos y cómo estos se presentan en la arqueología, porque no es solamente necesario tenerlo como un título, sino que las propias problemáticas que los feminismos le pusieron a la arqueología empiezan a ser abordadas a través de estudios tan importantes relacionados al poblamiento americano, y a través de técnicas muy elaboradas como es el estudio del desgaste óseo de un ser humano. Bien. Ahora, considero que es importante tomar el marco histórico de nuestra sociedad como un punto de enunciación y de impacto en cómo los y las arqueólogas empezamos a tener nuestra práctica profesional. Y creo que una de las tantas razones por las cuales en los últimos años se ha vuelto a hablar de arqueología feminista o de arqueología de género o de problemáticas en torno al género están vinculadas con la denominada cuarta ola del feminismo. Hay que recordar que los arqueólogos, las arqueólogas no somos entes aislados de la sociedad, sino que somos personas que estamos impactados por las prácticas políticas que tenemos, y una de estas tantas prácticas políticas es asistir a espacios vinculados a problemáticas sociales, como fue el movimiento de Ni Una Menos que se dio en el 2016. Muchas mujeres de mi edad o del rango de mi edad participamos dentro de estas marchas por la desaparición y el alto grado de feminicidios que presentó nuestro país y que sigue presentando lastimosamente. Considero que esta marcha y el retomar del movimiento feminista en Latinoamérica ha generado que veamos repercusiones en la arqueología feminista en Latinoamérica en general, ¿no? Vamos a ver justamente a partir de esa diapositiva en adelante un poco el recuento de cómo es que que se han ido dando nuevas producciones, nuevas temáticas se han enunciado dentro de la arqueología latinoamericana a partir de esta coincidencia, si algunos quieren decirlo. Otros yo creo que en realidad está completamente vinculado al renacimiento del feminismo como movimiento social, pero también como teorías dentro de las ciencias sociales. Bien, para ver un poco qué es lo que ha pasado en los últimos años en la arqueología peruana, es importante considerar que el tema de género no solamente se ha visto presente en libros o publicaciones o artículos, sino también en eventos académicos. Y es interesante recordar que el primer evento que habló sobre mujeres y poder en los Andes prehispánicos fue realizado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y fue organizado por Sofía Chacaltana y Luis Jaime Castillo. Ambos pusieron por primera vez el tema de género en la mesa para ser problematizado desde el registro arqueológico. Años después vamos a retomar esta problemática. En el año 2018 se organiza el ciclo de conferencias Mujeres en la Arqueología, Pasado, Presente y Futuro, contribuciones a la práctica arqueológica en Perú, desde el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, y fue organizado por Mari Carmen Vega, recuerdo ahora.
Esto fue hecho en 2018 y posteriormente en 2019 desde la Universidad de San Marcos hicimos el simposio Mujeres del Pasado y el Presente, una visión de la arqueología peruana, organizado por Lady Santana y mi persona en su momento, fue un evento internacional. Nos vamos a ir viendo que paulatinamente se han ido sumando esfuerzos para ir abordando esta problemática en torno al género, en torno a las mujeres, en torno a los feminismos, que van ingresando a nuestras arqueologías y también la necesidad de reivindicar los aportes de las mujeres en la ciencia arqueológica peruana, que fue básicamente lo que buscó hacer o generar reflexión en el evento que se hizo en el Museo del Pueblo Libre. Bien, ahora, esto evidentemente tuvo una repercusión a nivel académico, a nivel de producción de artículos científicos. Y creo que es justamente uno de los aportes más importantes que vamos a tener, que permitió este cúmulo de reflexiones que se dieron en los diferentes paneles, en los diferentes espacios, en diferentes universidades, y que muchos de ellos estuvieron vinculados también con la participación de forma de activistas políticas de algunas arqueólogas, para generar publicaciones que empiecen a reflejar las problemáticas nacidas en el seno de la arqueología feminista o de la arqueología de género. Bien, vamos a ver que van a haber como dos grandes enfoques, que va a ser uno vinculado a todo lo que tiene que ver con la producción de las mujeres, de la producción científica de las mujeres dentro de la arqueología peruana, y vamos a tener otro enfoque que va a ser una reflexión en torno a las experiencias de las mujeres dentro de la comunidad arqueológica, ¿no? Y un claro ejemplo va a ser el presentado por Marta Cabrera en torno a las experiencias y las perspectivas de las mujeres en la carrera de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Otro va a ser el de Patricia Arroyo con respecto a las arqueólogas cusqueñas, pasado y presente, así como las reflexiones de Yanela Pacheco en torno a la arqueología sanmarquina y lo que era ser mujer en ese momento. Entonces, yo considero que esta suma, la suma de estos esfuerzos de hacer eventos permitió producir estos artículos y permitió que las arqueólogas se encontraran el espacio y el momento adecuado para poder enunciar las problemáticas que ellas veían necesarias abordar, ¿no? Y van a ser al menos dos de las líneas que se van a ver presentes dentro de la arqueología peruana actualmente. Ahora, retomando la idea que les decía yo de la cuarta ola del feminismo, esto es un poco lo que refleja esta cuarta ola del feminismo. Todos estos libros fueron producidos en el marco de los últimos 10 años que justamente se relacionan con el crecimiento y la presencia cada vez más clara del feminismo dentro de las universidades, dentro de nuestras sociedades, y algunos libros son Las mujeres en la arqueología mexicana, logros, trabajos y aportes. Otros son de arqueología, hablamos Las mujeres, perspectivas sobre el pasado ecuatoriano, editado por la arqueóloga María Auxiliadora Cordero. Y vamos a tener este volumen, dossier que se hizo de análisis de arqueología y etnología, que habla exclusivamente de género y de arqueologías feministas. Y bueno, finalmente el libro que coeditamos con mi colega Lady Santana a inicios de este año. Entonces yo considero que estos libros en realidad son la consolidación de todos estos procesos de reflexión y de preocupaciones en torno a cómo se da tanto la praxis arqueológica, pero también la lectura del registro arqueológico. Porque sin problemáticas feministas, sin reflexiones feministas, es difícil encontrar o es difícil plantearse una metodología para desarrollar investigaciones en torno a los géneros en la arqueología peruana. Sin embargo, eso no quita que el registro arqueológico nos orille o nos dé la oportunidad de hablar de las mujeres del mundo prehispánico como lo ha venido haciendo. Ahora, adicionalmente a estas producciones académicas hay que considerar
que estos feminismos también en la arqueología se han visto reflejados a través del activismo. Desde el año 2020, ambas colectivas aparecieron, digamos, en las redes sociales vinculadas a nuestras comunidades arqueológicas. Una se llamaba Flama, Colectiva de Arqueólogas Feministas Perú, y la otra, Wilcas, Red Peruana de Arqueología Feminista, Disidente y Decolonial. Cada una de ellas con diferentes enfoques, cada una de ellas con prácticas políticas o de ciberactivismo distintas, pero que forman parte de ese panorama de expresiones vinculadas a la arqueología feminista o lo que yo considero las arqueologías feministas. Asimismo, en los últimos años nacieron otros espacios de convocatoria, espacios de diálogo, que se vinculan a, uno, la imagen de las mujeres como productoras de conocimiento, como es lo que hace Arquetipas, que es un espacio que nació en Ecuador, que es de arqueología en femenino, y que habla sobre las pioneras, las trayectorias, las desigualdades, las necesidades de reflexión al interior de la arqueología ecuatoriana. Y bueno, posteriormente, hace casi un año, nació la Red de Mujeres en Arqueología Peruana, que está más vinculado con el tema de rastrear cuántas somos, de hablar de algunas de las pioneras, de dar espacios de talleres, entre otras cosas, ¿bien? Entonces, esos son otros espacios de diálogo que se han ido generando también en el marco de estas reflexiones de las arqueologías feministas. Esto no significa que al menos estos dos espacios se traten o sean de arqueólogas feministas per se, pero sí que las personas que fundaron estos espacios crearon estos espacios inspiradas en las reflexiones del movimiento feminista. Para culminar esta presentación, quisiera dar lectura a un par de párrafos que me parecieron interesantes que encontré en el libro 25 años de feminismo en el Perú, Historia, Confluencia y Perspectivas, que fue publicado en el 2004 en el marco de un congreso que se dio financiado por el Congreso de la República del Perú, ¿no? Y habla sobre justamente el feminismo, ¿no? Dice, el feminismo fue definido de diversas formas, desde la vivencia de cada una de las mujeres y hombres participantes del evento, y desde entradas diferentes, pero lo que quedó claro es que el feminismo es cambio, es transformación y es cambio radical, porque como dijo Roxana Vázquez, mira todo desde su raíz misma. Se renueva desde las prioridades y contextos en los que se desarrolla nuestra historia. Esto obliga al feminismo a una permanente creatividad y renovación de esfuerzos. Y creo que justamente estos dos párrafos condensan muy bien qué son los feminismos, ¿no? Son movimientos, son propuestas teóricas que están constantemente empujándonos a transformar y a retarnos en cómo nos acercamos al registro arqueológico, en cómo hacemos nuestra praxis arqueológica. Y creo que de esto se vienen tres preguntas claves, ¿no? Uno, ¿cómo llevamos la teoría al registro? ¿Cómo es que hablamos del feminismo, pero ¿cómo es posible hacer arqueología feminista? Pues bien, primero hay que comprender cuáles son los enunciados del feminismo, cuáles son sus propuestas teóricas, y a partir de ello, ¿qué es lo que nosotros queremos estudiar? ¿Queremos hablar del patriarcado? Pues el patriarcado es un sistema. ¿Cómo podemos dar una lectura del patriarcado o identificar si es realmente un patriarcado en el registro arqueológico? Es necesario comenzar a hablar de proyectos arqueológicos que se enuncien, que tengan como objetivo principal reconstruir historias o de mujeres o de masculinidades o de diversidad de experiencias que no sean solamente de las élites. ¿Bien? Las élites evidentemente son parte innecesaria de nuestro registro arqueológico, pero no nos permiten al 100% poder generar estos discursos en torno a cómo ocurre las vivencias de estas diversidades presentes en las sociedades del mundo prehispánico. Y cuando hablo de diversidades, hablo, por ejemplo, de las personas adultas. ¿Cómo era su experiencia de ser una persona adulta de la tercera edad en el mundo prehispánico? Hay un artículo de Mary Weismantel que me gustó muchísimo, que hablaba de cómo
el sexo más, cómo el ser hombre es una experiencia en el mundo andino que es representada a partir de la capacidad de reproducir y cuidar, y cómo uno deja de ser hombre en el mundo prehispánico. ¿Bien? Entonces, son estas experiencias a las cuales yo me refiero cuando hablo de diversidad. ¿Es posible hablar de una praxis feminista profesional? Pues yo creo que sí. Y justamente una forma como el feminismo o los feminismos en la arqueología se ven presentes es a través de nuestra praxis profesional. ¿Y cómo lo podemos plasmar? A través de tener proyectos que cuiden realmente la integridad de nuestros estudiantes, la integridad de nuestros trabajadores o trabajadoras, que incluyan cada vez más mujeres tanto en el proceso de excavación como en los procesos de análisis, ¿bien? Que consideren las necesidades de todos y todas y todes al interior de los proyectos. Creo que de eso también se trata, hacer arqueología feminista, porque eso es algo importante que se enuncia cuando hablamos de arqueología feminista. No solamente es la interpretación, sino también la forma como hacemos praxis en lo largo de nuestra profesión. Cuando algunas tenemos la posibilidad de enseñar en las aulas, que nuestras lecturas no solamente sean de los colegas conocidos, ¿no? Que nuestros sílabus muestren paridad, ¿no? Eso ya es tener una práctica feminista para con nuestros alumnos y alumnas. Y finalmente la última pregunta con la que quiero cerrar. ¿Por qué son necesarias las arqueologías feministas? Creo que son necesarias porque el feminismo y las reflexiones feministas siempre nos empujan a generar una sociedad mucho más inclusiva, mucho más comprensiva y mucho más dialogante. Y creo que de esto se trata hacer arqueología, ser cada vez más inclusivos, más diversos en torno a cómo presentamos el pasado prehispánico, el cual no es unidireccional y solamente se lee desde las élites, sino desde diferentes lugares del registro arqueológico, desde una olla donde se cocían los alimentos hasta un templo. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster Carito. Tenemos algunos minutos para responder preguntas a nuestro público. Recuerden que pueden dejar sus consultas en la caja de comentarios de Facebook o chat de Zoom. Tenemos un comentario de nuestra profesora Mari Carmen Vega, que dice: gracias, Carito, por la mención del evento del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia de Perú, que fue organizado con Diana Fernández. Gracias. De ahí tenemos otro comentario, ¿no? De Edmundo Álvarez, que dice: hola, yo tenía entendido que en los ceramios se representaba al ser del señor de Zipán, con un séquito que incluía a la señora de Cao. Por eso se pensó que ella era un personaje religioso o subalterno. Más que una pregunta, creo que es como que una duda, ¿no? Un comentario. Sí. No sé si hay un ceramio, pero lo que sí recuerdo es, bueno, más que recuerdo, estoy segura que me acuerdo es el estudio de Christopher Donan y Donna McClelland, que hace en torno a la escena de la presentación en la cual se identifica al señor de Zipán y a la dama de Cao. Y también se identifica a la sacerdotisa de San José de Moro, la cual está presentando la copa. Y justamente es ahí donde a ella específicamente se le da esta connotación religiosa, ¿no? Ahora, un poco para el tema de la discusión en torno a si la dama de Cao es o no es solamente un personaje relacionado al poder religioso, yo creo que una muy buena reflexión nos la podría traer Arabel Fernández, que fue una de las arqueólogas que participó del desenfardelamiento y que a lo largo de casi toda su carrera se ha dedicado al análisis del contexto funerario en sí. Y ella justamente trajo a colación en algún momento en una presentación esta reflexión, ¿no? De por qué solamente relacionarla con el poder religioso, por qué no hablar de una mujer con poder político, ¿no? Exacto. Justo tenemos unas felicitaciones y comentario también de José Román. Felicitaciones a los organizadores y a la ponente por introducir en el diálogo arqueológico estos temas. Y justo tiene una pregunta. Dice: ¿cómo ve
el futuro de la arqueología feminista en el Perú? Yo creo que, bueno, primero gracias por los saludos. Yo creo que la arqueología feminista en el Perú tiene mucho futuro, desde una perspectiva en la cual ya varias colegas han empezado a abrir líneas, ¿no? Como tenemos a Gabriel Obré, que ha empezado a hablar sobre arqueología queer. Tenemos a arqueólogas que están como Ulla Holkins, que estaba hablando o empezando a hacer trabajos desde los museos con respecto al papel de las mujeres en el mundo prehispánico, ¿no? Tenemos a personas que están empezando a hacer estudios en torno a la producción académica de las mujeres en la arqueología peruana. Y creo que más allá de decir si publicamos 50 artículos o ellos publicaron 60, aquí lo interesante, y justo hablaba esto con Lady Santana, es ver cuáles son sus líneas de investigación, ¿no? Porque eso es algo que el feminismo nos llama a reflexionar, ¿no? La necesidad de tener arqueólogas o profesoras en las universidades está vinculado a que justamente al tener un espacio paritario y diverso, el conocimiento científico va a tener esa misma calidad, va a ser un conocimiento que refleje las preocupaciones de todos y todas. Y creo que es algo que hay que remarcar, que la ciencia no es apolítica, la ciencia es una constante práctica política, incluso en aquella ciencia en la cual creemos que solamente está vinculado con el laboratorio, porque el conocimiento científico se crea a través de seres humanos que tenemos una posición y una práctica política inherente en nuestro día a día. Entonces, justamente esta necesidad de incorporar más mujeres a la arqueología, tanto desde los salones como estudiantes, como profesoras, va a permitir que el conocimiento que la arqueología peruana vaya generando en los próximos años sea mucho más inclusivo y justamente nos pinte tal vez poco a poco de cuerpo entero lo que pasaba en el mundo prehispánico. Ahora, considero también que desde el campo de la bioarqueología hay un abanico muy grande de posibilidades para justamente abordar problemáticas en que la arqueología feminista nos enuncia, ¿no? Como por ejemplo es el tema de las experiencias de vida entre hombres y mujeres al interior de las sociedades prehispánicas, temas como la violencia, que ya han sido también abordados en su momento y que creo que deberíamos o podemos seguir yendo por esta línea para ver cómo se reflejan en los cuerpos. Es un gran campo para la arqueología, las arqueologías feministas, ¿no? Exacto, sí, tiene toda la razón, doctora. Justo tenemos una pregunta de Edward que nos comenta, las figurinas de mujeres de Caral indican que las mujeres son extremadamente importantes desde el principio. ¿Ha estudiado ya su iconografía? ¿Qué tal, Eduardo? No, yo no estudié la iconografía de las figurinas de Caral, pero hay una reflexión interesante que hay en torno a estas figurinas, ¿no? Ahorita no me acuerdo el título exacto del artículo, pero habla justamente de esta idea de tomar a las figurinas como estas mujeres, las deidades creadoras y las figuras vinculadas a la fertilidad, ¿no? De cómo a pesar de encontrarnos en el marco de una sociedad dominantemente masculina, la mujer sigue siendo la figura vinculada a la fertilidad, a la posibilidad de tener producción, entre otros elementos, ¿no? Y esto es interesante de considerar porque vamos a ver que uno de los puntos que considera el feminismo es esta idea de cómo la mujer en la sociedad actual sigue siendo vinculada a todo lo que es la naturaleza, la producción, la calma, ¿no? Y mientras que el hombre está vinculado a todo lo que es la tecnología, el desarrollo, entre otros temas. Y a veces ocurre, no necesariamente digo que ocurra con el caso de la figurina de Caral, pero a veces ocurre que nosotros como arqueólogos y arqueólogas formadas en el marco de estas sociedades terminamos teniendo una transpolación entre nuestra forma de ver el mundo actual
y llevándolo al pasado. ¿Bien? Ahora, estas figurinas deberían, para poder ser entendidas de una forma más compleja, aparte de la iconografía, deben ser entendidas desde su contexto arqueológico de hallazgo, que entiendo la doctora Shade y su equipo han venido desarrollando de una manera bastante consistente. Exacto. Tenemos otra pregunta de Mariluz Choque, que nos dice: felicitaciones por la ponencia. Su pregunta es la siguiente: ¿cuál es la diferencia de la arqueología de género con la arqueología feminista? Bien, la arqueología feminista, primero que nace y hace digamos, un enunciado directo contra la arqueología clásica, sobre todo contra la arqueología procesual, en la cual menciona, ¿no?, que la arqueología no ha considerado a las mujeres desde su inicio como un agente social, ¿no?, sino son como un elemento más espectador de los cambios sociales en los cuales el hombre es el principal actor. Bien, esto lo hace desde la necesidad de que la arqueología debe empezar a considerar problemáticas del feminismo como preguntas de investigación. Eso es lo que nos dice la arqueología feminista, y adicionalmente la otra crítica que le hace a la arqueología clásica es la necesidad de tener una praxis arqueológica acorde a los cambios sociales que se estaban dando en el momento. Que, como por ejemplo, el hecho de dejar de tener una división sexual del trabajo en la arqueología, ¿no? Como lo mencionaba en la ponencia, mujeres al gabinete, hombres al campo, ¿no? Ellos le hacen muy explícito este tema y también ponen sobre la mesa temas vinculados a la violencia de género dentro de la práctica y las experiencias arqueológicas. Sobre eso hay bastante literatura documental, tanto en Norteamérica, España, incluso en Perú, en algunos inicios. Así que por ahí esa es la primera diferencia que genera estos dos marcos bien claros. En cuanto a la arqueología de género, ellos se va a hacer algo bien claro y se va a plantear que van a haber preocupaciones en torno a cómo el género es estudiado y abordado en el mundo, desde la prehistoria o del mundo prehispánico, pero sin este acento político en el cual se remarca la necesidad de reivindicar a las mujeres como agente social. Esa va a ser una de las principales diferencias entre la arqueología de género y la arqueología feminista, ¿no? La arqueología feminista va a tener una praxis política muy clara, y la arqueología de género va a ser simplemente, digamos, su tarea, ¿no? Algo así, nos pongamos de manera simple. Tenemos algunas felicitaciones, por ejemplo, de Yanela Pacheco, que dice: importantísima ponente Carito Tavera. Muchas felicidades, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Mauricio Castelo: felicidades por la ponencia. Y justo tiene una duda, que es: ¿en qué áreas o regiones del Perú se ha desarrollado con mayor fuerza la arqueología feminista? Bueno, gracias, Mauricio, por la pregunta. Arqueología feminista en el registro. Bueno, es un poco compleja la pregunta. Bueno, pero yo creo que desde preguntas o enunciaciones feministas puede ya haber habido algunas investigaciones. Yo creo que sí. Tiffany Tu hizo una investigación en torno a la violencia en los cuerpos de mujeres en Huari, ¿no? Es una muy buena investigación que aborda esta problemática. Tenemos también los trabajos en Pugliana de la profesora, soy muy mala con los nombres yo. Ya se hicieron unos estudios en torno también a la violencia en Huaca Pugliana, ¿bien? ¿Dónde más? La doctora McKay también hizo trabajos en torno a, digamos, bioarqueológicos sobre las experiencias femeninas en Farfán. Bien, ¿dónde más podemos decir? Y bueno, todo un poco, todo lo vinculado a lo que ha sido la arqueología doméstica, ¿no? Que también ha estado recuperando estos aportes de las mujeres en torno a la reproducción social, ¿no? Y eso es importante considerar. Una de esas tres problemáticas de la arqueología feminista es cómo las mujeres son el soporte, el sostén de la reproducción social de todas estas comunidades.
¿no? La alimentación, el cuidado de los infantes y de las personas de la tercera edad son parte de las tareas que se les vincula a las mujeres. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de la sociedad Mochica, la sociedad Recuay, vamos a ver representaciones claras que nos demuestran que efectivamente las mujeres estaban vinculadas a este tipo de actividades. Pero justamente considerarlas a ellas como aportantes a la producción económica de estas sociedades es parte de los intereses o líneas de investigación que tiene la arqueología feminista. Exacto. Es más, me parece que en las crónicas, ya un poquito más tardío, ¿no? Hacen mención bastante al poder de la mujer, ¿no? Las esposas incas hacían como que un gobernado con los incas, ¿no? Y estaban muy presentes ahí también. A ver, tenemos otra pregunta. No, sí, Comentario, antes que me olvides de esto, sí. porque tengo la memoria muy mala, me estaba olvidando de, y disculpen por no mencionarla, de la arqueóloga Bat Ami Arsi. Ella ha hecho un estudio en torno a todo lo que es iconografía y representaciones de las mujeres y el género muy interesante. Hay un artículo particularmente, que a mí particularmente me pareció muy ilustrador, que fue en torno a la representación de de las llamadas o las mal llamadas vírgenes del sol, ¿no? Y ella menciona, ¿no?, cómo a partir de estudios iconográficos es posible identificar en una vasija en especial que ella halló, estas mujeres, estas vírgenes del sol, sosteniendo en sus manos unas flores, ¿no? Estas flores luego ya hace la identificación taxonómica, y uno de los atributos que tenían estas flores eran que tenían propiedades abortivas. Entonces, también desde la iconografía es posible hacer justamente esta ruptura de cosas que tenemos preconcebidas o preestablecidas gracias a documentos escritos en de la colonia, y que al final nos terminamos dando cuenta que solamente eran mitos, ¿no? Exacto. Justo tenemos unas felicitaciones y también unas preguntas de Ariel Guillermo. Dice, felicitaciones por la ponencia. Quisiera preguntar sobre qué interpretación dan de los huacos eróticos moches, en especial de las figuras del mismo sexo. Por otro lado, quisiera preguntar cómo se aborda en las escuelas del Perú las temáticas de género y educación sexual integral a través de la historia precolombina, y hace un énfasis que en la primera pregunta es desde una óptica de la arqueología feminista. Bien, muchas gracias por la pregunta. No bueno, yo creo particularmente que no soy la persona más adecuada para responderte la primera pregunta. No estoy muy vinculada con la producción en torno a los huacos eróticos o el sexo representado en vasijas del mundo prehispánico. Estoy segura que Mary Wickmantel, que va a dar la charla después de mí, es la persona más adecuada para esta pregunta. Sin embargo, y esta, además, dicho sea de paso, la persona que probablemente tenga un enfoque más vinculado a las teorías feministas, si no es un enfoque desde las teorías feministas, ya ella podrá dar una aclaración con respecto a eso. Sin embargo, existen una serie de artículos publicados en torno a la interpretación de los llamados huacos eróticos, ¿no? Una de las primeras publicaciones que existen en torno a estas representaciones es la de Checán, que publicó Rafael Arco, en la cual es el momento en que se les da este concepto de huacos eróticos, y se habla de justamente las relaciones homosexuales entre diferentes individuos dentro de estas representaciones. Particularmente no conozco otros textos que hablen desde una enunciación feminista de estas representaciones. No me gusta hablar de algo que no sé, así que me comprometo en todo caso, si le dejas el correo acá a los chicos de las charlas arqueológicas PUC, de buscarte algunos artículos para que puedas tener mayor información. Luego, la segunda pregunta, que me parece muy interesante y también, y que justamente en algún momento, cuando he sido parte de un espacio de activismo feminista,
conversábamos, ¿no? De cómo justamente estas representaciones de las experiencias sexuales pueden ser una forma de enseñarles a los estudiantes más sobre la vida sexual para el presente. Es poco lo que se ha considerado estas vasijas como un medio de enseñanza. O sea, podría ser perfectamente una forma de acercarse justamente a la sexualidad. Lastimosamente, particularmente yo, no conozco experiencias previas en las cuales los huacos de representaciones sexuales hayan sido utilizados para abordar esta temática dentro de la currícula escolar peruana, que podría ser una opción, podría ser una muy buena opción, tomando en cuenta que cada vez más se tiene esta lucha sobre cuándo y cómo debe ser abordada la sexualidad en los estudiantes escolares, ¿no? Lo cual se suma a este marco en la cual sabemos que los estudiantes escolares comienzan a muy temprana edad su vida sexual y que tener información puede ser un punto primordial para una muy buena experiencia en torno a la adultez o una experiencia que pueda marcar la trayectoria de las personas. Así que me quedo con la pregunta y me parece que sería una muy buena idea para una experiencia escolar. Solamente mencionar que, por ejemplo, el Museo del Arco, a través de Ulla Hawkins, hizo esta campaña en torno a la prevención del cáncer testicular usando los huacos eróticos, ¿no? Usaron la sala de los huacos eróticos del Museo del Arco para hacer esa campaña. Y efectivamente, me parece estas combinaciones, ¿no? de huacos eróticos con el medio de salud muy importante, que lo asocien y puedan traerlo a lo actual, ¿no? Y la gente lo pueda entender y comprender mucho mejor. Tenemos una pregunta de nuestro compañero Beckerman Yaullo Romero, que dice, ¿cuáles serían los consejos para las nuevas arqueólogas feministas? Gracias por la charla. No hay consejos. Yo creo que un poco tomar en cuenta que la arqueología feminista primero no es solamente para mujeres. La arqueología feminista está abierta para todos y para todas y todes. Cada uno de nosotros, de nosotras, va encontrando su espacio en esta forma de hacer arqueología, ¿no? Algunas desde el registro arqueológico, otras desde una perspectiva mucho más histórica, en la cual empezamos a contar las experiencias de vida de otras arqueólogas que nos precedieron, y creo que es importante esta tarea, porque justamente valorando los aportes que han hecho las mujeres a la producción académica de nuestro país, vamos a poder entender lo primordial que son en esta genealogía científica, ¿no? Y otras personas, por ejemplo, aportando desde museos, aportando desde los espacios educativos, que eso es algo interesante, ¿no? Cómo cada vez más los museos empiezan a ser espacios vinculantes con el público escolar o con el resto de nuestra comunidad adulta, que es un espacio, el museo se convierte en un espacio donde podemos volver a aprender. Y cada vez más los museos han ido generando cambios en sus guiones, en los guiones en los cuales antes solamente encontrábamos hombres detrás de una llama persiguiéndolos, ahora podemos encontrar a mujeres participando activamente y no en una choza, ¿no? De forma pasiva. Estos procesos que se dan de reaprendizaje en los museos son primordiales, ¿no? Es primordial que estos espacios empiecen a adquirir estas nuevas corrientes teóricas, interpretativas, vinculadas a poblaciones que en un momento fueron consideradas marginales a la historia, ¿no? Que no han sido consideradas como actores o actrices principales. Así que mi recomendación para las arqueólogas y arqueólogos y arqueólogas que quieran hacer arqueología feminista o arqueología queer es que poco a poco en el proceso mismo de experiencia de formación profesional
van a ir encontrando esos pequeños espacios en los cuales se van a poder insertar y van a encontrar un espacio para hablar de sus propias preocupaciones, porque creo que fue a través de eso, de preocupaciones personales, que uno llega a temáticas, ¿no? Y como decimos las feministas, ¿no? Lo personal es político, ¿no? Y cada cosa que nos pasa tiene una repercusión política, y generar conocimiento con diversidad de propuestas es una necesidad cada vez más grande en una sociedad que clama por dejar de ser racista, dejar de ser sectaria, dejar de ser clasista, ¿no? Entonces, creo que esa es mi recomendación, que seamos cada vez más reflexivos y críticas con la forma como practicamos y cómo generamos conocimiento dentro de la arqueología. Muchas gracias, Magíster. Antes de irnos, quisiera aprovechar la atención a nuestro público para invitarlos a nuestra charla del próximo viernes 14 de octubre. Los esperamos a la misma hora, a las 5 p.m. Contaremos con la participación de la PH Mary Weismantel, que nos presentará el tema de Indigenous Andean Perspectives of Gender, Sex and Reproduction. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy, Magíster, y hablarnos del gran trabajo que realiza. Recuerde que todas las actividades las estaremos anunciando en nuestras redes sociales. Asimismo, les comentamos que la recepción de ponencias para participar como ponentes en el 16º Coloquio de Estudiantes de Arqueología PUC ya se encuentra abierta, así que invitamos a postularse, ¿no? Y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al corriente de las novedades. Muchas gracias, Magíster, y nuevamente, esta ha sido una gran charla, y a ustedes, ¿no? El público, por acompañarnos. Chao, chao, muchas gracias por la invitación.